paralela. Él empezó así. Tenemos a alguien oriundo de La Rioja que cuando serio? uno lo menciona, Carlos Menem, lo tiene muy asumido, lo tiene muy claro, tuvo un vínculo, tuvo una relación, como me tocó a mí tenerla desde algún lugar personalmente también con aquel presidente. Es senador nacional y vos lo dijiste recién, es una persona muy imbuida, muy instruida y muy empapada de la cultura. Senador nacional Juan Carlos Pagotto, el gusto de saludarlo aquí en Palabreando Sónica para todo el país. Sergio Gutiérrez y quien le habla, Ariel Celis. ¿Qué tal, Sergio y Ariel? Mucho gusto en estar en contacto con ustedes y como siempre con Sónica. Senador, esto de un Menem que tenía esas cuestiones disruptivas para los mandatarios, el anterior que fue Alfonsín y los posteriores hasta el día de hoy, ¿era una cuestión que le surgía con autenticidad, por un sentimiento genuino, o era una cuestión de querer quedar bien para cuidar las formas? No, Carlos Menem era una persona auténticamente genuina. Él hacía las cosas como las sentía y eso lo intuía la gente, ¿no? Por eso ganó las elecciones en contra de todo el aparato, la interna, y después fue presidente. Carlos Menem era una persona imbuida en el sentimiento y en la cultura de la Argentina, gran conocedor de la historia, un gran lector. Así que nada que ver con una persona impostada que hace cosas políticamente correctas. Al contrario, fue un outsider en todo. Ahora, Menem, senador, tenía particularidades muy llamativas porque cuando nadie, ni siquiera la familia de él, no sabía si tomarlo en serio o con gracia. Una vez me tocó conversar en Anillaco con su hermano mayor Amado, con Munir, que son los dos que no estaban en política. Incluso Amado se permitió una broma y dijo, en la familia Menem 2 trabajamos y 2 son políticos. Y Amado dijo, Carlos impensadamente se apareció un día y dijo, están hablando con el futuro presidente, y la reacción fue reírnos. Carlos se tomó el vino pasado de la bodega, le dijeron, y dijo, no, les estoy hablando en serio. Torrontés. Eduardo Menem comentó que su hermano, lógicamente, que cuando fue a visitarlo en su confinamiento, cuando estaba detenido, en la época de facto, él ahí, cuando lo visitaba a su hermano, le decía, Carlos, ¿te sentís bien? ¿Estás bien? Y sí, no, bien, bien, bien. Y cuando se estaba por ir Eduardo, le dijo, Eduardo, sí, ahora estoy convencido que voy a ser presidente. Y Eduardo salía preocupado diciendo, no, mi hermano no está bien de la cabeza. Esas particularidades, ese convencimiento tan fuerte, ¿no? Lo que pasa es que la gente se lo decía en la calle, ¿no? A mí me tocó varias oportunidades, incluso antes de la campaña, caminar con él en Buenos Aires, incluso una noche que estaba por ir a cenar en una parrilla de la calle Lavalle con Ubaldini y otro más, y la gente se paraba y decía, lo vamos a saludar al futuro presidente de los argentinos. Y esto es algo que nacía espontáneamente. Yo accidentalmente escuché la conversación cuando hubo una reunión para tratar de lograr la unidad y en el departamento de Manzano y Carlos Menem, si yo me mantengo en la misma, lo que nosotros queremos para La Rioja es la presidencia de la nación. Y bueno, finalmente la obtuvo con el voto de la gente, ¿no? Sí, toda la estructura en contra, todos los gobernadores en contra. Todo. Contaba Barrio Nuevo, Luis Barrio Nuevo, el sindicalista, hace poco, con quien tengo una relación de años también. Y hace poco contaba en una reunión doméstica, en una mesa de poca gente, al propósito de la política de hoy y de cómo el peronismo ha ido perdiendo hasta llegar a donde llegó. Y un Barrio Nuevo que lógicamente es de lo que está en la vereda del frente de la ex 2 veces presidente y vicepresidente de los argentinos, no está alineado para nada con esta señora. Pero Barrio Nuevo decía al respecto de Menem, Carlos enamoraba, no gustaba,
no seducía, no persuadía. Carlos enamoraba. Y yo, la verdad, muchachos, dijo, me timbié toda la del sindicato armando la mesa nacional, la mesa nacional sindical Menem presidente con el acto en River. Y ese día sentí que si no ganábamos, no tenía cómo restituir, devolver y qué iba a hacer con todo el dinero y todo lo que se le había puesto para la candidatura de él. Pero sentí cuando terminó el acto que sí, que era sí o sí iba a ser presidente. Eso dijo Barrio Nuevo, no lo volvió a ver nunca más en ningún dirigente hasta el día de hoy. Bueno, muchos dirigentes jugaron y muchos otros que se jugaron en contra. Al día siguiente en la interna estaban saltando en una pata acá en La Rioja o en Anillán. Claro, pero había que enfrentarlo, Juan Carlos, a Cafiero, gobernador de Buenos Aires. Había sido ministro de Perón y era el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Sí, es una de las anomalías que tuvo el justicialismo tenerlo a Cafiero de presidente. Pero bueno, en la historia de los partidos hay errores que se cometen y errores que se van subsanando por parte de la evolución histórica, ¿no? Le ganó Menem en provincias de Buenos Aires, donde Cafiero era gobernador. Y sí. En La Matanza, ¿no? Le ganó. Y además Cafiero fue al acto ese tan emblemático de River y tuvo que levantarle el brazo, sí o sí, porque no le quedaba otra. Con Saúl Baldini, los tres estaban ahí en ese momento en el escenario. En algún momento estuvo Zulema y después quedaron ellos tres. Pero fue muy fuerte ver esa imagen, obviamente, sobre todo para la gente que lo daba a Cafiero por favorito, por ganador, por qué sé yo, que tenga que levantarle el brazo a este caudillo que provenía, aquí se decía en Capital Federal, de una aldea, con todo el respeto y el cariño que me merece La Rioja, donde trabajé, y la gente sabe que es así, pero se lo calificaba o descalificaba como una aldea de un cara de mono, patilludo y mal hablado. Y mal vestido, además, porque Carlos utilizaba mucha ropa de colores para llamar la atención. Claro. Pero bueno, así se lo definía Menem en la intimidad. Bueno, sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos lo aplaudió durante casi 15 minutos de pie. Es verdad. Exactamente, logró cosas que... Y pasado mañana se estrena la serie, Juan Carlos debe estar con expectativa al respecto, imagino. No, no me gusta el actor, pero bueno, no sé qué dice la serie, no. ¿No lo va a ver? Sí, supongo que sí, pero no me llama la atención de empezarla a ver ahí nomás. Claro. Ya cuando estén todos los capítulos, lo veré a todos de un solo saque. Claro. Lo que lo conocimos a Carlos, yo tuve una relación mucho más profunda con él después que dejó de ser presidente. Aprendí mucho de él, sobre todo de que no se construye sobre la base de la diatriba y de la pelea constante, ¿no? Carlos tenía un gobierno de conciliación y de concertación, a tal punto que logró lo que no se había logrado incluso en 1853, una constitución concertada entre todas las fuerzas políticas y que fue votada por unanimidad. La reforma del año 1994, luego del Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos. Entonces, hoy día se está empezando a reivindicar su figura, porque no nos olvidemos, y yo me divierto, porque muchos ahora que se rasgan la vestidura cada vez que Kirchner y Cristina destruían algunos de los logros de Carlos Menem, aplaudían, ¿no? Y que lo apoyaron al kirchnerismo hasta el día de hoy, te diría, saltando en una pata y con un fervor pocas veces visto, cuando todos ellos donde llegaron de la mano de Carlos Menem. Bueno, hay que hacer un poquito de memoria también, Juan Carlos, y cuando Menem presidente estuvo en un acto de tantos allí en el sur, en Río Gallegos, justamente Néstor Kirchner y Cristina, a viva voz lo dijo Néstor delante de ella y todos aplaudían fervorosamente y ovacionaban a Menem. Estamos ante la presencia del mejor presidente de la democracia argentina que va a pasar a la historia como tal, lo dijo a viva voz Néstor al lado de Carlos. Bueno, Néstor y Cristina van a pasar a la historia como otra cosa, ¿no? Como corrupto. Todo tiene su partida y contrapartida. Hoy día estaba viendo un archivo cuando Néstor Kirchner defendía la privatización de YPF,
Hasta el día de hoy nunca supimos dónde fueron a parar los 600 millones de dólares que le correspondían a Santa Cruz, ¿no? La pregunta bueno, que se hacen los santacruceños a propósito de lo que está diciendo Juan Carlos, senador nacional Juan Carlos Pagotto, le reiteramos a los que nos están escuchando, con él estamos conversando. Palabreando. Y palabreando, charlando. A propósito de eso, los santacruceños decían, no es el capital, sino los intereses que genera ese capital, a dónde lo habrán depositado y hacia dónde va el dinero de los intereses que generaban esos 600 millones de dólares. hay un viejo dicho criollo que dice administrador que administra y enfermo que hace gárgara algo traga, ¿no? El centro se queda, ¿no? Sí, eso uno que se lo admito, porque eso también forma parte de los artistas. Yo tengo una faceta artística con la música, con composiciones, actuaciones, y es muy común entre los artistas lo que acaba de decir el senador. Es cierto eso. Es muy cierto. Hay que tener cuidado con las gárgaras antes de los shows y calentar la garganta, porque lo que uno ingiere inevitablemente algo termina entrando. Sí, al organismo. El tema es que Carlos Menem produjo una revolución, colocó a la Argentina en un lugar de preeminencia mundial. Por primera vez, después de mucho tiempo, le dio una estatura diplomática que no había tenido. Y bueno, después se desarticuló eso. El kirchnerismo nos alió con lo peor de la humanidad, ¿no? Con Irán, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con el Ecuador de Correa. Entonces, la historia se va escribiendo de a poco y la tenemos que ir estudiando con la objetividad necesaria para no volver a cometer los errores. Senador, exactamente, claro, sí, senador, pero en esa época muchos hablan que hubo una recesión y gran cantidad de despidos, ¿no? Privatizaciones, etcétera. Y bueno, a ver, yo me río cuando hablan de despidos, porque habitualmente ahora están hablando de despidos, y vemos la cantidad de empleos que se han creado para la militancia rentada, ¿no? Entonces eso no es empleo. Eso es malgastar el dinero de los contribuyentes en cargos que no se ocupan, que no sirven para nada. La función del Estado es servirle al ciudadano, no al revés. Ahora, si vamos a crear empleo público, bueno, yo le pongo como ejemplo en La Rioja. La Rioja tiene una de las más grandes cantidades de empleados públicos en relación a sus habitantes, y sin embargo eso no ha servido para que La Rioja despegue económicamente. Esto es así también. ¿Cuántos militantes, cuántas direcciones de direcciones? Hasta hemos tenido choferes de choferes. Esto lo está diciendo la prensa todos los días, incluso la prensa que no es favorable al gobierno. Entonces, obviamente, como decía, esto lo decía el general Perón, no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Y esto yo les aconsejo que vean el reportaje que hace en 1973, después que he elegido presidente, que estaba con tres grandes del periodismo, ¿no? Timerman, Villarroel y creo que Maidana era el otro. Maidana, sí. Entonces, ahí es donde explica bien el tema, donde habla del sistema jubilatorio, de todas estas cosas. Entonces, yo cada vez que critican, les aconsejo que vean todo ese tipo de cuestiones. Lo vamos a ver. Senador, ¿cómo va a votar el próximo jueves en el Senado? Que tiene que ver con que muchos senadores se están, digamos, uniendo con reclamos de los gobernadores para reclamar a ATN, Fondo de Biocombustibles, coparticipación. Senador, dejamos esa respuesta en suspenso para que la piense, para que la audiencia esté atenta. Le quiero hacer una pregunta porque esto es palabrear y música, y sé que usted está muy imbuido de la cultura. Y sé además que dentro de lo que es la versatilidad de las ofertas culturales, musicales, el tango representa, imagino, algo muy especial para ustedes, ¿así? Por supuesto, soy hincha fanático de Cacho Castaña y de Homero Mansi. Bueno, ¿qué tal? Me voy a tomar una atribución entonces, senador, desde mi costado artístico, para compartirle una interpretación de mi parte de un tango emblemático y de un clásico del cancionero argentino, Tinta Roja, que dice así. Extraordinario. Lo felicito, mi estimado. ¿A usted le gustó? Ariel, bueno, pero la gente va a decir que entre nosotros nos damos manica. Bueno, dejemos qué opina el senador que sabe de tango. ¿Qué dice Juan Carlos?
A ver, yo les voy a contar una anécdota que ustedes no saben. Busquen la partitura original de ese tango. Sí. Está dedicado a Facundo Ricardo Coria Peñalosa, el hijo de Gabino Coria Peñalosa. ¡Epa! ¿Qué dato nos está Cuando, dando? claro, ese tango se lo dedico, no me acuerdo quién era el autor en este momento, que es una preciosura, a Cholo Coria, que era chico, obviamente, porque era muy amigo de Gabino y de Juan de Dios Filiberto. Qué grande cómo sabe el amigo Juan Gracias. Carlos. Pero Juan Gracias. Carlos ¿Ves? elegantemente eludió. Me parece que no le gustó tanto la su No, versión. Que me encanta y que deberíamos por ahí ayornarlo, ¿no? Ahí está. Políticos que ya no son. Exacto. Políticos que ya no son. ¿La interpretación le gustó, Juan Carlos? Perfecto. ¿Salió bien? Sí, Bueno, y la voz bien grave, como corresponde a un tanguero, ¿no? Exactamente. a un tanguero. Senador de Le acá. agradezco Su entonces. senador y comprovinciano Fernando Rejal, que está en línea, también dice que le gusta cantar tango a usted. No, el que canta tango es él. Está cantando Ah, variaciones sobre Quintel en París. Ah, mira, muy bien. lo Muy vamos bien. a, Muy bien. Vamos a tener lo eso vamos a invitar. en cuenta. La pregunta de Sergio, entonces, reiterala para que nos dé la respuesta el senador. ¿Cómo va a votar el próximo jueves, habida cuenta de que varios senadores, por orden directa de los propios gobernadores, quieren que se apruebe estas partidas presupuestarias que le corresponde, según ellos, a los gobernadores en los ATN y también en la ley de biocombustibles? Que yo sepa, todavía no he sido citado a ninguna sesión. Y si cuando me toque la sesión y vea el proyecto, voy a tomar la decisión. Los ATN son aportes del Tesoro no reintegrable. Habitualmente se manejaban discrecionalmente desde el Poder Ejecutivo. Ujú. Quiero ver qué explicación lógica tienen los muchachos. Dicen Tanto los que, claro, gobernadores como los senadores. claro, dice que los fondos les pertenecen a ellos. Y bueno, mire, yo le voy a contestar con una anécdota. Había un congreso de científicos y cayó un loco y dijo: el sol es cuadrado. Y todos se rieron, menos un juez y un matemático. Lo miraron y le dijeron: demuéstrelo. Claro, Entonces, si exactamente. a mí me tiene que demostrar que los fondos le pertenecen, obviamente aquí hay facultades delegadas y facultades retenidas por la provincia. Y el tema de la ley de coparticipaciones y el tema de todo, hay que verlo. Yo estoy de acuerdo en la coparticipación, estoy de acuerdo que tendríamos que reformular y reflotar ese pacto federal para el crecimiento, todo que hizo Domingo Cavallo en su época. Ujú. Pero también todo es cuestión de diálogo, sentarse y conversar, ¿no? De aquí Si en no, más, claro, de aquí en más, ¿no? se transforma en una pelea que lleva Ujú. hacia el camino de la emisión o del endeudamiento. Claro, exactamente. ¿Y usted cree que, digamos, con lectura política, cree que es una presión de los propios senadores? ¿Los gobernadores quieren marcarle la cancha al gobierno? No, si en política cada cual es como el Antón Pirulero, cada cual atiende su juego. Todos tienen eh, el derecho de opinar y de reclamar. Ahora, hay que ver hasta dónde se puede hacer el reclamo y hay una cuestión que muchos omiten de decir. Una de las normas de interpretación de la realidad política es de la realidad económica. Si yo voy a hacer uso de recursos, tengo que decir de dónde los voy a sacar. Ujú. Me parece que es cuestión de discutir. Miren, yo no niego que los gobernadores por ahí tienen mucha razón y que el Ejecutivo tiene también toda la razón a la luz de lo que ha venido pasando. Pero todo es cuestión de sentarse, conversar y discutir y pensar que por encima de las disputas coyunturales y todo está la nación, que tenemos el deber de reflotar y engrandecer. Ujú. Senador, el tema, yendo puntualmente a algo en lo que usted tiene mucho que ver y es su expertise, la parte jurídica, la parte legal, su Sí, formación sí, sí. académica al respecto y su incidencia bastante interesante ahí en la Cámara Alta del Congreso de la Nación. Cuando uno titula, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo que lamentablemente ocurre a diario,
y que se va increciendo en la Argentina, las falsas denuncias. Sí, señor. Y todo lo que eso implica directa, indirectamente y los daños colaterales que ocasiona. ¿De qué estamos hablando en ese aspecto? De todos los delitos. Lo que pasa es que se potencia mucho con el tema de la ideología de género y, y los problemas que causa no solamente en el grupo familiar, sino respecto de los hijos, que muchas veces son tomados como botín de guerra, ¿no? En una pelea de matrimonio. Y muchos de mis colegas que dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer una media de exclusión si denunciando cualquier maltrato, violencia lo excluyo del hogar conyugal y después se arman procesos que duran años y años y años? Y quiero hacer esta salvedad: la falsa denuncia no reconoce género, porque nosotros también tenemos mujeres víctimas de falsa denuncia en el caso de... Pero yo les pongo un ejemplo que es mucho más claro. En La Rioja basta denunciar a alguien por usurpación para que se produzca un juicio de desalojo. Este desalojo impropio, que fue creado únicamente para la unidades habitacionales que hacían los institutos provinciales de la vivienda y eran tomados por ocupa, se utiliza para todos los casos, y eso es una falsa denuncia. Como está, no es un delito nuevo, está contemplado en el Código como delito contra la Administración de Justicia, y cuando tiene nombre determinado como un delito contra el honor, que es calumnia. Ahora, si es calumnia, rompe el principio de igualdad ante la ley, porque yo denuncio, la justicia actúa inmediatamente. En cambio, si se demuestra que yo no fui y soy absuelto, tengo que hacer una querella por injuria, por calumnia, perdón, y pagar abogado, etcétera, etcétera, y llevar yo el peso del juicio, mientras el otro lo tuvo gratis. Y muchas veces obtuvo resultados que son difíciles de retrotraer. Entonces, Alfredo Olmedo presentó un proyecto por allá por el año 2010 que decía que la falsa denuncia tendría que tener la misma pena que el delito que falsamente se denunciaba. Claro. Que había que equiparar la pena. Interesante postura. Sí. Una pregunta, Sergio, para que el senador la piense, y vamos de nuevo con la música y ya para cerrar el palabreando de hoy. Déjale picando, ¿qué pregunta? Y la respuesta se hace escuchar aquí en Radio Sónica con nuestro protagonista, aquí en Palabreando junto a Ariel Celis. Estamos con el senador nacional Juan Carlos Pagotto, que la pregunta yo le hacía al hombre de la provincia de La Rioja, si es que va a aprobar esta media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, o cuál es su postura para los fondos para discapacidad, y poner blanco sobre negro sobre este tema. Bueno, yo creo, como todos los argentinos, que hay que revisar el sistema de las pensiones de discapacidad. Hemos visto que hubo abusos, como en un montón de otros lados. Aquel que le corresponda debe mantenérsela, y aquel que no le corresponda hay que retirársela, porque pensemos que lo que le dan indebidamente a uno se lo están quitando a otro. Y esto es algo que vino haciéndose, no nos olvidemos, acá había una época en que se repartían pensiones por discapacidad, como decimos en La Rioja, el vinchinche amargo. Entonces, hay que revisar todos los sistemas. Miren, para los muchachos que se queden tranquilos, el general Perón decía, todos hombres son buenos y si se los controla, mejor. ¿Quién puede tener problema que se controle las pensiones de discapacidad? Al contrario, hacen a la transparencia y a la buena administración. Quiero decirles que también se ha creado un nuevo derecho fundamental hace varios años, y los constitucionalistas lo están tratando, que es el derecho fundamental a un buen gobierno. Y esto implica que debe haber transparencia en el manejo de los fondos públicos. Y sobre todo, que la gente que verdaderamente debe ser ayudada, sea ayudada. Y el que indebidamente está siendo ayudado, no. Está siendo beneficiario de una pensión por invalidez, porque la función de ese tipo de beneficio está perfectamente determinada por la ley, y no es para cualquiera, sino para aquel que verdaderamente tiene una dolencia que le impide trabajar en mayor o en menor medida. Senador. Así que esa es mi postura. Muy bien. Gracias. Senador, rápidamente, provincia de La Rioja,
¿El qué? Hipótesis de trayectoria del tiempo hacia adelante. Estamos en 2025, hay elecciones ahora en octubre, pero le voy a preguntar sobre el 2027. Epa, ojo. Manifestó aparentemente alguien cercano al presidente de la Cámara de Diputados que por ahí él tendría intenciones, habrá que ver si lo analiza de esa manera, Qué interno. de ir por tras de lograr postularse como candidato a gobernador de esa provincia en el 2027. Salió el actual gobernador a decir, no, es un marciano, no vive aquí, no viene aquí, no sabe nada de aquí, no tiene idea de lo que pasa aquí, en fin. Posiciones lógicamente políticas antagónicas. Florencia López. Su Florencia López y tanta gente que está ahí con expectativas, como el actual intendente también, La esposa de querer ser gobernador. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo la ve a La Rioja en esa proyección mental, política y de hipótesis hacia el 2027? Yo creo que el candidato a gobernador natural por la Libertad de Avanza es Martín Menem. Cada uno que tenga pretensiones tiene todo el derecho del mundo, ¿no? La Constitución dice que es un derecho de todo ciudadano de elegir y ser elegido. El hecho de que mi querido amigo Quintela diga que Martín es un marciano, hay muchos que viven acá y también han contribuido a destruir el río. Pero bueno, esas son cuestiones personales que las tiene que decidir el cuerpo electoral. Yo me hacía acordar de lo que decía Carlos Menem cuando le decía, yo, quieren que yo sea candidato, y decía, métele nomás. Y bueno, esto es así. El que tenga los votos, que lo sea. Claro, ¿no? Claro. Contestaba de esa manera Menem cuando alguien se le cruzaba y le decía, Carlos, quiero ser candidato y competir con vos, metele nomás. Así es. Claro, y se acercaban con no, senadores se acercaban con carpeta y con números, con estrategia y con, ¿no? No, le decía, métele nomás. Claro. Está ahí, Esto es una realidad en política, el que tiene los votos y bueno, cada cual tiene derecho a presentarse y buscar el favor del cuerpo electoral. ¿Usted va a seguir en Libertad Avanza? Y yo voy a seguir en Libertad Avanza. Es decir, yo creo que el justicialismo ha producido una gran expulsión de mucha gente, sobre todo a partir del avenimiento del kirchnerismo. Si aquellos que leyeron a Perón y que siguen la doctrina de Perón, sobre todo del 73 en adelante, saben que es antagónico completamente al transversalismo populista del kirchnerismo. Pero bueno, hay gente que tiene el derecho también de creer que el kirchnerismo es peronista. Yo no. Cristina siempre dijo que no iba a contribuir a la estatua de Perón porque a ese viejo de mierda no le iba a dar nada. Bueno, esto es así. Cada cual es dueño y es responsable de lo que dice y piensa. Un peronismo saneado, un peronismo que recupere su esencia, su matriz, esa tradición, ese mensaje natural de aquellos tiempos del Perón, del surgimiento de las clases sociales y las respuestas para los más necesitados, de la equidad, en fin. ¿Lo tentaría en caso de que vuelva a recuperar esos símbolos, esa postura, esa impronta? ¿Lo tentaría, senador, o no? Y yo soy seguidor del Perón del 73 en adelante, aquel que decía, en la Argentina cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. Las jubilaciones en manos del Estado son un robo, un montón de otras cosas que los muchachos han mandado al olvido, ¿no? Es decir, las situaciones cambian, no es lo mismo la política del 45 al 55 que la política del 73 en adelante con el entrismo y con toda la guerra y la violencia que se desató en la Argentina, al cual no debemos volver nunca. Yo creo que todos los partidos evolucionan. Así es, senador. El gobierno también está sufriendo un embate bastante complejo de la historia. Bueno, habrá que esperar. La idea política se basa en eso, en evolución y en un constante avanzar al lado de la sociedad. Si no se avanza al lado de la sociedad, se pierde vigencia. Senador, le agradecemos mucho su muy buena predisposición de haber estado con nosotros en el Palabreando de este lunes 7 de julio, a tan solo 48 horas en vísperas de un nuevo aniversario
el 209 de la Declaración de la Independencia de los Argentinos. Ha sido usted muy amable y nos vamos con un tema musical que, si bien